transmitió el programa especial México en la Encrucijada, conducido por Denis Merker, sobre la actual relación entre México y Estados Unidos. Periodistas, historiadores políticos, funcionarios y expertos debatieron sobre cómo se debe posicionar nuestro país ante la crisis política con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Noticieros Televisa presentó el programa especial México en la Encrucijada, conducido por Denis Merker, con la participación de Carlos Loret, Joaquín López Dóriga y los invitados Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Rubén Aguilar. Juntos analizaron el futuro de las relaciones entre México y Estados Unidos. La pregunta está ahí en el aire y es: ¿cómo se va a posicionar México frente a lo que hemos vivido en estas últimas horas? Y por supuesto empiezo contigo, Enrique. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, como historiador no puedo dejar de pensar que esta sí creo que es la crisis más delicada que hemos tenido desde hace 170 años, desde la guerra. Pero México y el mundo no es el de 1846-47. Esta crisis anunciada está empezando. No hemos empezado a ver realmente de qué tamaño va a ser. Yo creo que va a ser muy grave, pero no quiero anticiparme a la gravedad del asunto. Que el enemigo es México y son los mexicanos que ven todos los días en sus comunidades. Entonces, eso añade un problema muy grave para el gobierno de México de cómo enfrentar. Trump existe, no es una pesadilla. Es terrible, o sea, van por todos. Van por los 12 millones de indocumentados, de los cuales 6, más o menos, son mexicanos. La peor crisis desde la expropiación petrolera. A diferencia de esta crisis, aquella la inició un presidente de México, el general Cárdenas, cuando tomó la decisión que tenía que tomar de expropiar la industria petrolera. Pero esta crisis la desató Donald Trump. Vamos a endurecer la pierna. ¿No quieren el TLC? Porque esa es la que sigue. Pues vámonos. Entonces vamos a acercarnos a otros países, vamos a coquetear con China, a ver si les parece divertido que la otra potencia, este no es un mundo unipolar, vamos a ponernos más rudos. Vía telefónica participaron expresidentes, dirigentes partidistas, empresariales, católicos y funcionarios, como el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Secretario, creo que la pregunta es importante. Escuchábamos, a pesar de todo lo vivido durante el día, un cierto optimismo, o por lo menos una cierta normalidad en las declaraciones del canciller allá en Washington, diciendo las relaciones siguen, vamos a seguir con las reuniones de alto nivel. ¿A qué se debe ese optimismo? Porque hay diálogo, y yo creo que es el principal instrumento que tiene la diplomacia. Decía Enrique al principio de tu programa que México tiene muchos, tiene empezando el nosotros, la unidad, tiene acceso también por la vía del diálogo a diferentes instrumentos. Hoy se habló, lo dijo el vocero de la Casa Blanca, luego hicieron un pequeño ajuste, pero vamos, se quedó y está en el tema. Que dijo Trump que va a gravar con un 20% las importaciones estadounidenses provenientes de México. Yo esto lo entiendo en varios sentidos. Primero, como pues una ruptura del acuerdo de libre comercio. Parece que cada vez, secretario, que México apuesta por la seriedad, por la calma, por la espera, por la sobriedad, recibe un tuitazo de Donald Trump que va escalando y escalando y escalando las cosas. No hay temor de que el siguiente tuit sea el anuncio de que se sale del TLC. ¿Está México listo para ese impacto? ¿Están haciendo algo como plan B? El secretario Meade aseguró que hace tiempo se trabaja con diversos sectores para fortalecer las finanzas públicas y generar mayor certidumbre. Los empresarios pidieron trabajar en favor de México. Una gran oportunidad para que nos unamos todos los mexicanos fraternalmente, olvidando nuestras diferencias, y que actuemos con serenidad. Sí, yo creo que sí, la serenidad es importante, con valor. Hemos estado viendo quiénes son los aliados naturales de México en esta coyuntura y claramente que hemos contactado ya las cámaras empresariales, comerciales, industriales en Estados Unidos. Los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox consideraron necesario revisar en su conjunto la relación bilateral. Si el señor empieza a poner aranceles, tenemos que diseñar una estrategia retaliatoria, tanto jurídica, porque además esto se puede defender en los propios tribunales de Estados Unidos y en los tribunales internacionales, como diplomática. Si bien los dineros son importantes, el comercio es importante
los empleos son importantes, no son tan importantes como la dignidad, como la soberanía, como los valores nacionales. Que no nos espante lo que le pueda pasar al país, ojo por ojo, diente por diente. El jefe de gobierno y el gobernador del Estado de México reprocharon la visión del presidente Trump sobre México. El señor Trump nos está tratando como si fuéramos una subsidiaria de su holding. Yo creo que se está equivocando. Él se va a encontrar una sorpresa. Hoy convoco desde ese espacio a los mexicanos para que dejemos de ir a dejar allá los recursos en Estados Unidos y mejor vayamos a Latinoamérica, a Europa o a otros lugares. El dirigente nacional del PRI convocó a un acuerdo nacional de unidad. Lo que convocamos desde el PRI es a un acuerdo nacional de unidad y emplazamos a Ricardo Anaya e invitamos a todos los líderes nacionales de todos los partidos a reunirnos este mismo fin de semana para poder construir una propuesta a favor de la unidad nacional. PAN y PRD coincidieron. El punto central en este momento, creo, es entender que ante la gravedad de este problema, pues no hay espacio para la mezquindad. No se vale que en esta crisis cada quien quiera jalar agua para su molino. Ofrecemos todo nuestro apoyo, yo diría prácticamente incondicional. Es muy importante que llamemos a la unidad nacional. Hemos dicho que la unidad no se puede dar en torno a una persona, la unidad se tiene que dar en torno a una estrategia, a un proyecto, y este es un momento para replantearnos las cosas como país. La iglesia también se sumó. Los obispos de Estados Unidos y los obispos de México, reunidos ya en diferentes momentos, eventos, tratando el tema migratorio, el tema del muro, etcétera, buscando soluciones y disponiendo todos nuestros recursos, casas de migrantes, albergues. El llamado a la unidad generó debate en la mesa. ¿Qué tal si el próximo domingo, si es que realmente se reúnen, hacen un llamado a la sociedad mexicana para que nos podamos manifestar masivamente, pacíficamente en las ciudades de México? Qué importante es que volviera a despertarse el sentimiento patriótico, cívico en las calles de México. Esto creo que el llamado le corresponde a los partidos, a todos. Que falta aquí una pieza fundamental para el llamado a la unidad, y es que el gobierno, creo en este caso, tiene que acabar de hacer la posición, la definición de cuál es la respuesta de México ante este tremendo desafío de un gobierno estadounidense, entre otras cosas, impredecible. Los partidos políticos que no tienen ni 20% de aceptación no pueden convocar a nadie. Entonces, es solo la sociedad civil es la red más grande, con más capacidad de movilización en el país, son la red de derechos humanos. Me parece que este es un problema de la sociedad civil. Los políticos no tienen nada que hacer, es más, matan la unidad. Un rollo de unidad nacional, como dice Héctor, sin contenido, no nos lleva a ningún lado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Sin contenido y con actores desacreditados, no va a pegar. Quieren sacar una manifestación contra el pago del muro o a favor de las deportaciones ordenadas, Jorge, y coordinadas. Déjame tomar lo que me estás diciendo. Un chingo de gente. No déjame agarrar el tema. ¿Cuánta pinche gente va a ir? Entonces lo que tenemos que plantearnos es cómo nos reubicamos en el mundo. Es decir, cuál va a ser el lugar del mundo ante esta presidencia de Estados Unidos, cómo replantearnos lo que están diciendo que pudiera convocarnos. Héctor Guerrero, Noticieros Televisa.